los objetivos que pretendo abarcar con esta clase es identificar el trayecto y la función de los nervios que inervan principalmente a las estructuras del tórax y reconocer patologías o procedimientos que pudieran afectar a estos nervios y reconocerlos en estudios de imagen. Todo el contenido lo quise dividir en 3 grandes áreas, empezando con una pequeña introducción, hablando de los principales nervios que van a tener alguna función importante dentro del tórax y una pequeña conclusión. Empezando con la introducción, hay que saber que los nervios de la región torácica por lo general no se van a visualizar o no van a ser fácilmente reconocidos en estudios de imagen seccional. Y las patologías que pueden afectar estos nervios generalmente se van a manifestar con síntomas neurológicos muy evidentes o muy específicos, por lo que nosotros tenemos que tener un conocimiento del recorrido y la anatomía de estos nervios para ayudar a dirigir dicho síntoma neurológico que presenta el paciente con un diagnóstico o considerar o sugerir la consideración de una complicación neurológica o enfermedad primaria y al mismo tiempo ver si a partir de esto puede o no tener un tratamiento quirúrgico o por intervención estos pacientes. Dentro de los nervios que vamos a tocar en esta clase son el nervio frénico, el nervio vago, el nervio laringio recurrente, los nervios intercostales, el nervio torácico largo y también vamos a hablar un poco acerca del plexo braquial. Empezando con el nervio frénico, traigo aquí 4 esquemas anatómicos. Primero para poderlos explicar con los esquemas y posteriormente pasar a los estudios de imagen. Es importante saber que el nervio frénico se forma predominantemente a partir de las ramas ventral del cuarto nervio cervical y va a tener contribuciones de las ramas ventrales de C3 y de C5. Aquí lo podemos ver en esta parte. Va a pasar pasa inmediatamente a partir de su origen hacia la superficie anterior del músculo escaleno anterior y va a descender en la superficie de este músculo hacia su entrada al tórax. Este nervio sí va a tener distinto trayecto en comparación de su lado derecho con su lado izquierdo. Hablando acerca del lado izquierdo, vamos a ver de este lado, el nervio va a cruzar anterior a la arteria subclavia y posterior al conducto torácico. También va a pasar por delante del origen de la arteria torácica interna o mamaria interna y después va a seguir su recorrido muy cerca nosotros veríamos muy cerca o en continuidad con las ramas de las torácicas internas o mamarias internas, que serían las pericardiofrénicas, siguiendo su trayecto hacia el borde del borde izquierdo del corazón, la aurícula y el ventrículo, y posteriormente de medial hacia el lateral, dando inervación hacia el diafragma. Como podemos ver aquí en esta imagen, que va siguiendo a los vasos pericardiofrénicos y posteriormente inervando o dando sus fibras hacia la parte del diafragma. El lado derecho va a ser un recorrido muy similar, solo que va a ser más corto, ya que no tiene que rodear, digamos, de una manera, no tiene que rodear la parte izquierda del corazón, por lo que va a tener un trayecto más recto. Igualmente va a seguir su trayecto acompañado de los vasos pericardiofrénicos y posteriormente inervando al diafragma.
Igualmente, y en este esquema en coronal podemos ver el mismo recorrido, cómo pasa anterior a la arteria subclavia, va siguiendo casi un trayecto recto, pasa acompañado de los nervios de los vasos pericardiofrénicos y posteriormente inervando al diafragma. Igualmente del lado izquierdo, como rodea un poco más la parte izquierda del corazón, por lo que este nervio es más largo que su contralateral. Ok, aquí tenemos dos imágenes de una reconstrucción en 3D de una tomografía, en donde en la parte donde podemos ver esta línea azul que representaría el trayecto que sigue el nervio frénico en su lado derecho y cómo sigue el trayecto en el lado izquierdo. Igual aquí tenemos un video de una tomografía en donde podemos ver el recorrido que siguen los nervios frénicos en línea azul, cómo van lo regreso, desde su origen pasan posteriores a los vasos carótido y yugular, pasan anterior a la subclavia, van siguiendo su camino del lado derecho, un poco más recto que el izquierdo, acompañados de los vasos pericardiofrénicos, para posteriormente dirigirse de medial a lateral para dar la inervación del diafragma. Okay. Aquí tenemos igual una imagen de tomografía en ventana pulmonar, en la cual sobre todo en el lado izquierdo es de las pocas veces que podemos nosotros en estudios de imagen poder visualizar de alguna manera el nervio frénico, que esto va a ser cuando se dirige de medial a lateral y podemos ver esta línea hiperdensa que está señalada con las líneas con las flechas blancas. Esto es por un repliegue de la pleura, al estarse como acercándose al diafragma, y es de las veces que podemos ver este recorrido que sería el del nervio frénico, y es lo que hace el artículo énfasis es en que no hay que confundirlo con, con tabiques de tejido conjuntivo, como el que podemos ver de este lado. Ok. Hablando de las funciones, el nervio frénico pues va a tener va a ser un nervio mixto, va a tener va a dar fibras sensitivas y motoras. Dentro de los signos o síntomas clínicos que puede tener, hablan en su parte sensitiva, generalmente si tenemos una irritación del nervio, va a dar dolor referido hacia el cuello, hombro y dorso, que estos serían siguiendo los dermatomas de C3 a C5, ya que tiene pues un origen pues prácticamente cervical. Hablando de su parte motora, el nervio frénico pues se va a encargar pues prácticamente del movimiento diafragmático, por lo que si hay una irritación en puede provocar estos movimientos repetitivos del diafragma, lo conoceríamos más comúnmente como el hipo, y si hay una disfunción, pues estos pacientes podrán cursar asintomáticos o llegar a presentar algunos síntomas respiratorios. Dentro de los estudios de imagen, si podemos demostrar o nosotros tener una idea de si hay alguna patología del nervio frénico. Aquí, por ejemplo, si alguno de mis compañeros reúnen, si me puede escribir lo que ven en esta fluoroscopía.
¿Le puedes volver a poner, por favor? Sí. Bueno, lo que estamos viendo aquí es una, como lo mencionas, una fluoroscopía. Este es el sniff test y lo que se le pide aquí al paciente pues, es que inhale y exhale de una manera pues, rápida a través de la nariz para poder observar o evidenciar parálisis diafragmática. En este caso vemos que el diafragma del lado derecho pues, no está teniendo movimiento, lo que nos indicaría que es una parálisis diafragmática de este lado. Exactamente. Dentro de los estudios de imagen nosotros podemos evaluar una afectación al nervio frénico, generalmente puede ser por fluoroscopía, ultrasonido o resonancia magnética. Más comúnmente también en nuestro centro lo podemos ver o se pide más comúnmente los movimientos diafragmáticos. Estas son imágenes que se tomaron aquí en nuestro centro, donde igualmente como nos dijo Ale, podemos observar en los dos casos que hay una disminución del movimiento del diafragma del lado derecho. El sniff test es una de las pruebas diagnósticas para hacer esto, donde nosotros lo que vamos a observar es que el diafragma en la inspiración no desciende. Se ve un poquito más evidente que en esta. Igualmente, en la inspiración, nosotros aquí podemos observar cómo el diafragma del lado izquierdo, con los movimientos de inspiración, baja. Y del lado derecho no tiene ese descenso que no esperaremos observar nosotros con la inspiración. Dentro de las condiciones patológicas que pueden afectar al nervio frénico, las podemos separar en dos grandes rubros, o sea, causas quirúrgicas y causas neoplásicas. Dentro de las quirúrgicas, las que generalmente pueden llegar a tener alguna afectación del nervio frénico, pues van a ser las de un bypass coronario, un daño por una cirugía cardiotorácica, una mediastinoscopía o la colocación de un marcapasos bicameral. Igualmente cuando hay ablaciones a nivel cardíaco. Dentro de las causas neoplásicas van a ser mucho más comunes las causas secundarias, siendo el cáncer pulmonar la más importante. Y dentro de las primarias, pues podemos observar patologías como schwannomas, neurofibromas o tumores malignos de la misma vaina nerviosa. Hablando igual de las causas secundarias, cuando hay un involucro del nervio frénico, ya se puede considerar como un estadio T3 en el abordaje del TNM. Aquí en las imágenes de tomografía que tenemos, podemos observar esta imagen hipodensa irregular, la cual está expandiendo el espacio aortopulmonar y la imagen que nosotros vemos aquí punteada sería el trayecto normal que seguiría el nervio frénico, por lo que nosotros con el estudio de imagen podemos inferir que está tomado o está involucrado dentro de esta patología. Igualmente aquí tenemos otra vez dos imágenes. La primera de tomografía en ventana de tejidos blandos, igualmente donde la línea punteada nos señala el camino, el recorrido que llevaría el nervio frénico aquí del lado izquierdo, y una radiografía de tórax donde podemos ver una asimetría de los diafragmas, donde vemos esta elevación del diafragma izquierdo, y esto correspondería con que el nervio frénico sí está ocupado, está involucrado en esta patología. Igualmente podemos ver la radioopacidad, que sería la que correspondería con esta imagen hipodensa que vemos en la imagen de tomografía. Ok, ahora voy a hablar un poco acerca del nervio vago. El nervio vago, como sabemos, es
un nervio craneal que va a tener su origen vulvar en el surco retrolivar, debajo del glosofaringio y superior al nervio accesorio. Va a salir del cráneo a través del foramen yugular o el agujero rasgado, y en este punto el nervio vago se va a desplazar entre las arterias carótidas interna y externa en la vaina carotídea. Ya hablando un poco más de igual, este nervio va a tener diferencias en su trayecto del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado derecho va a pasar anterior a la arteria subclavia derecha y a este nivel va a abrazar o emitir una rama que sería en el nervio laringio recurrente. Aquí. Okay. Y este va a diferir de su trayecto del contralateral o izquierdo, ya que en el lado izquierdo va a emitir su rama del nervio laringio recurrente más pegado hacia el arco aórtico, del cual posteriormente va a pasar cerca del ligamento arterioso y va a subir por la hendidura traqueoesofágica para posteriormente dar sus inervaciones. En estos esquemas anatómicos podemos observar el camino que llevan el nervio vago del lado derecho, emitiendo la rama del laringio recurrente un poco más hacia la arteria subclavia, y del lado izquierdo lo podemos observar ya hacia donde está el origen del arco aórtico. Posteriormente el nervio vago pues va del lado derecho, del lado derecho y del lado izquierdo va a emitir ramas para formar el plexo pulmonar, y posteriormente el derecho va a pasar posterior para formar y el nervio vago izquierdo va a ser anterior, van a formar el plexo esofágico. Igualmente, aquí tenemos dos imágenes de una tomografía en reconstrucción 3D, en donde podemos observar el recorrido que sigue el nervio vago del lado derecho, aquí señalado con rojo, nervio laringio recurrente en rosa, y del lado izquierdo está igualmente siguiendo su trayecto, y posteriormente al nivel del arco aórtico emitiendo la rama del laringio recurrente y subiendo a través de la hendidura traqueoesofágica. Okay. Aquí en esta tomografía podemos de color rojo el recorrido que sigue el nervio vago, igual del lado derecho, y del lado izquierdo cómo va a emitir de una manera aquí, como antes va a emitir el lado derecho el nervio su ramo laringio recurrente, y posteriormente el lado izquierdo van a formar de una manera del lado derecho posterior y el lado izquierdo anterior el plexo esofágico. Dentro de las funciones que podemos atribuirle al nervio vago, pues prácticamente son todas las que puede tener un nervio craneal, dentro de las cuales podemos dar podemos definirlas como
una función eferente visceral parasimpático, que va a ser la principal función del nervio vago, va a ser responsable aproximadamente del 75% de toda la actividad parasimpática del cuerpo. Igualmente tiene una función aferente visceral general y especial. Hablando de la general, esto va a ser para la distensión hasta los 2 tercios proximales del colon transverso, y especial, pues sobre todo a nivel de las valléculas. Va a tener una función motor somática branquial, donde va a dar inervación a la gran mayoría de los músculos faringios y laringios, y una aferente somática general para algunas porciones del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Hablando de los signos y síntomas clínicos, sobre todo a nivel del tórax, cuando hay un aumento del tono parasimpático, va a haber una disminución de la frecuencia de acción arterial. También va a haber un aumento de la peristalsis y puede haber broncoconstricción. Si hay una disminución del tono parasimpático, va a ser lo contrario, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, sobre todo en reposo, y una disminución en la motilidad gastrointestinal. Igual, aquí podemos ver un esquema anatómico del nervio laringio recurrente, de lo que ya les había mencionado. El nervio vago va a emitir el ramo laringio recurrente, como abrazando la arteria subclavia izquierda y posteriormente siguiendo un trayecto hacia posterior a la tiroides, y del lado izquierdo va a ser a nivel del arco aórtico, que va a pasar igual posterior al ligamento arterioso, va a subir por el surco traqueoesofágico y posterior a la tiroides para dar inervación prácticamente a la mayoría de los músculos intrínsecos de la laringe. Okay. Aquí tenemos imágenes de resonancia magnética en una 7.1, donde podemos ver el trayecto del nervio laringio recurrente, y generalmente todas las líneas hipointensas que veamos van a ser los músculos a los cuales va a inervar, que son los músculos intrínsecos de la laringe. Estamos hablando del crico aritenoideo posterior, el aritenoideo cricoidal, el tiro aritenoideo medial ocal y el tiro aritenoideo lateral. El único al cual no va a inervar es al cricotiroideo. De los signos clínicos más específicos que podemos encontrar de lesión del nervio laringio recurrente va a ser esto, donde a nivel de la laringe podemos observar una dilatación del ventrículo laringio del lado izquierdo, esta parte, y igualmente podemos observar una rotación anteromedial del cartílago y esto nos va a dar un signo clásico que podemos observar, que sería el signo de la vela. Estos pacientes generalmente van a tener, el 50% pueden cursar asintomáticos, y el otro 50% puede llegar a tener disfonía o problemas de aspiración, sobre todo al tratar de ingerir líquidos. Dentro de las condiciones patológicas que pueden afectar al nervio laringio recurrente, otra vez nos vemos que van a ser las intervenciones quirúrgicas, dentro de las cuales la esofagectomía, endarterectomía carótida, la tiroidectomía, mediastinoscopía, y igualmente condiciones neoplásicas. Igual, siendo más comunes causas secundarias, generalmente el cáncer de pulmón, de esófago, tiroides, linfoma, y las primarias podemos observar condiciones que sean como un neurofibroma, paragangliomas, o causas vasculares, que serían aneurismas o pseudoaneurismas, sobre todo de la aorta, de la arteria subclavia o brachiocefálica.
Igualmente aquí tenemos tres imágenes. La primera, en axial, donde podemos ver una imagen irregular de un conglomerado ganglionar, donde igual la línea punteada va a señalar el trayecto del nervio laringio recurrente. En la ventana ortopédica, una de las cuerdas vocales, donde de PET de tomografía, donde pueden ver aquí igual un conglomerado ganglionar, un cáncer de cervix metastásico, en el cual hay un involucro tanto de carota como de la subclavia, y laringio, de lo que en lo cual nos hablaría de que está involucrado el nervio laringio recurrente. Aquí de tomografía, en axial y una reconstrucción coronal, donde podemos observar un aneurisma de la arteria, el cual está compresión del nervio laringio recurrente, y igualmente pues daría los síntomas ya anteriormente mencionados. Hablando de los troncos simpáticos torácicos, pues bueno, si hablamos del nervio vago, que sería la parte parasimpática, estos van a encargar de la parte simpática del sistema nervioso autónomo y va a estar formado por células presinápticas que se encuentran dentro de la médula espinal, desde T2 hasta L1, y células postsinápticas que se encuentran en ganglios paravertebrales o prevertebrales. La cadena simpática va a estar compuesta por ganglios paravertebrales y troncos interconectados que van a seguir un camino prácticamente siguiendo toda la columna. Más o menos podemos observar de 10 a 12 ganglios torácicos, va a haber 4 cervicales, y de esto va a tener relevancia ya que el último cervical en la mayoría de las personas va a estar fusionado con el primer torácico, y esto dando origen al nervio, al ganglio estrellado, que igual si está afectado podemos tener manifestaciones que veríamos si estuviera alguno otro de los aquí mencionados. Posteriormente hablaré de qué sería lo que veríamos. Igualmente aquí tenemos una reconstrucción en 3D donde se marca con verde todo el camino que sigue en toda esta cadena del tronco simpático torácico. Igual aquí en la tomografía podemos observar cómo toda la cadena va a ser pues prácticamente lateral a los cuerpos vertebrales y se va a continuar hasta prácticamente la región lumbar. Dentro de los signos y síntomas clínicos que podemos tener, si hay una hiperactividad simpática, se van a caracterizar por hiperhidrosis, hiperemia facial, puede llegar a dar enfermedad o síndrome de Raynaud, o una distrofia simpática refleja. Si hay afectación del ganglio estrellado, podemos integrar el síndrome de Horner, que sería miosis, ptosis palpebral, anhidrosis facial. ¿Cuáles serían las condiciones patológicas que podrían dañar al tronco? Pues generalmente igual van a ser lesiones quirúrgicas dentro de las principales, y neoplasias igualmente secundarias y primarias. Dentro de las lesiones quirúrgicas puede ser por una descompresión del estrecho torácico o una simpatectomía torácica.
Igualmente, aquí tenemos una imagen de tomografía en axial donde podemos ver toda esta imagen, donde es de un paciente con afectación por carcinoma de células escamosas, y igualmente, y acá al costado tenemos dos imágenes de resonancia magnética, la primera en axial y la segunda en sagital, donde vemos cómo afecta prácticamente cómo hay afectación del trayecto del tronco simpático torácico, y esto pues va a generar manifestaciones clínicas. Igualmente, en imagen de tomografía hay una reconstrucción coronal, podemos observar esta imagen ovalada, heterogénea, predominantemente hipodensa, la cual está afectando el trayecto del tronco simpático torácico, y en la reconstrucción coronal podemos observar igual cómo hay involucro de varios cuerpos vertebrales. Igual las neoplasias de la cana simpática en el tórax van a tender a tener esta morfología, o sea, elíptica, y generalmente van a marcar varios niveles vertebrales, y van a estar orientadas paralelas a la columna vertebral en el mediastino posterior. Hablando de los nervios intercostales, igual se van a derivar del ramo ventral de los nervios espinales torácicos, que van a salir de los forámenes neurales, y van a seguir su trayecto acompañado de los vasos intercostales, generalmente primero la vena, arteria, nervio, y como lo podemos ver, en el borde inferior de la costilla, como lo vemos aquí en estos esquemas anatómicos. Y en una reconstrucción en 3D de una tomografía, donde podemos observar cómo sale el nervio del foramen, y va a seguir el camino hacia el borde inferior de la costilla, siguiendo igual a los nervios, siguiendo primero la vena, arteria y posteriormente el nervio. Vamos a ver en esta tomografía cómo sale el nervio del nonoforamen. Va a seguir el camino pegado prácticamente hacia el borde inferior de la costilla, y acompañado de los vasos. Dentro de las funciones, pues van a ser simplemente sensitiva hacia la pared torácica y abdominal, igualmente parte de la extremidad superior, y pues motora hacia los músculos intercostales, que van a ser músculos accesorios de la respiración. Igual podemos tener involucro, manifestaciones en los dermatomas. Generalmente aquí, si ya están afectados, los dermatomas, un nervio torácico va a seguir el dermatoma correspondiente, como podemos ver en esta imagen. Y dentro de las manifestaciones que pueden tener va a ser dolor, parestesia o pesadez. ¿Qué condiciones patológicas pueden afectar a estos nervios? Pues van a ser generalmente traumas, una toracotomía, procedimientos percutáneos. Igualmente puede haber un involucro secundario por enfermedad metastásica, igual tumoraciones primarias, como podría ser schwannomas, neurofibromas o tumores malignos de la vaina nerviosa periférica. Okay. Aquí tenemos 3 imágenes, es la primera de tomografía, y la segunda y la tercera de resonancia magnética. Es un T1 contrastado y un T2, donde podemos observar afección hacia el canal espinal, que se corrobora en el estudio de resonancia magnética contrastado, como donde va a presentar
heterogéneo, hiperintensa, igualmente en el T2, igual hacia el canal. Igualmente aquí tenemos tres imágenes, la primera de una radiografía y las segundas de tomografía, donde podemos observar nódulos mal definidos. Serían aquí, los están señalados con las flechas, igual, en las cuales en la radiografía no lo podemos, el borde nos va a dar el borde incompleto, donde no podemos observar completamente el borde, sobre todo del lado en su porción superior, en esta parte, ya que se interpone con la costilla. En la imagen de como que sí, como que se fue el internet, fue lo que pasó.
¿Cuál red tiene? Está. ¿Ya está? Sí. Ok. Bueno. Okay. Bueno, continuando, la lesión o parálisis de este nervio pues nos daría un signo clínico muy característico que sería la escápula alada. Y esto nos va a generar limitación a la abducción, sobre todo del miembro superior. Okay, esto lo hemos mencionado. Igual en esta imagen de radiografía en lateral podemos ver cómo protruye hacia posterior la escápula, dando la escápula alada, que sería por la lesión o parálisis de este nervio. Igual a las condiciones patológicas que igual nos pueden ocasionar una disfunción de este nervio, pues generalmente pues van a ser trauma penetrante o contuso de manera iatrogénica, que sería como una mastectomía, descompresión del estrecho torácico, igual simpatectomía o colocación de sondas torácicas. Otra de las causas por la cual podemos tener una patología o afección de este nervio sería por los movimientos repetitivos por infecciones virales, toxicidad y de una manera idiopática. Hablando del plexo braquial, el plexo braquial es un plexo somático que va a estar formado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 a C8 y la mayor parte del ramo anterior de T1. Igualmente lo vamos a dividir en raíces, troncos, divisiones y fascículos o cordones. Las porciones proximales igual se van a situar posterior a la arteria subclavia en el cuello, mientras que las distales del plexo rodean a la arteria axilar. Voy a seguir. Okay. Las raíces van a recibir los ramos comunicantes grises o postganglionares del tronco simpático, y las raíces de los troncos van a situar en el triángulo posterior del cuello. Los troncos van a estar dados por las raíces superiores de C5. El tronco medio va a ser la continuación de la raíz de C7 y el inferior va a ser la unión de la raíz de C8 y T1. Igual nos va a dar, esta raíz nos van a dar 3 troncos, que serían el superior, medio e inferior. Estos troncos van a dar divisiones anteriores y posteriores. Van a dar, cada uno va a dar 2 divisiones anteriores y 2 divisiones posteriores. Hablando un poco que las divisiones anteriores se van a encargar sobre todo de dar inervación hacia los flexores y las posteriores hacia los extensores. Okay. Vamos a pasar directamente hacia las imágenes, donde aquí podemos observar dentro del plexo braquial cómo sale de los neuroforámenes dando las raíces en este esquema anatómico y en las imágenes de tomografía. Aquí lo que va señalado con las flechas van a ser las raíces, lo que va a seguir al borde lateral del músculo escalenón a anterior van a ser los cordones, de los troncos, perdón. Las divisiones los vamos a ver pegados al borde de la
primera costilla y anteriores a la clavícula. Ahora sí, los cordones pues prácticamente anteriores a la apófisis coracoides y posteriormente ya pasando a la coracoides van a dar los ramos terminales, que estos se van a dividir en los nervios musculocutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el cubital. Y esto igualmente lo podemos ver tanto en tomografía como en resonancia magnética, donde igualmente aquí podemos ver las raíces, los troncos, divisiones, cordones y los ramos pues, prácticamente terminales. En esta imagen en esta resonancia magnética en T1 pues podemos observar el trayecto que seguiría el plexo braquial hacia estas referencias anatómicas, que sería en el triángulo escaleno, que estaría dado por el escaleno anterior y medio, donde podemos ver las raíces, los troncos, igual en la grasa que podemos observar en el triángulo, igual en el borde lateral del escaleno anterior. Y posteriormente aquí, troncos, raíces, troncos y las divisiones que serían pegadas hacia el borde de la primera costilla y anteriores a la clavícula. Los cordones posteriormente debajo de la apófisis coracoides. Veamos aquí. Que seguirían este trayecto para posteriormente dar los ramos terminales ya anteriormente mencionados. Dentro de las funciones que va a tener el plexo braquial, generalmente va a ser una función de inervación motora y sensitiva hacia las extremidades superiores, excepto el músculo trapecio, y las lesiones del plexo braquial pues, pueden causar parálisis y atrofia muscular, igualmente causar dolor neuropático, anestesia o parestesias. Dentro de los síndromes que podemos integrar con si hay una afectación del plexo braquial por algún tumor que invada el surco superior, podemos integrar el síndrome de Pancoast, que va a dar una afectación a la cadena simpática hacia el ganglio estrellado, dando el síndrome de Horner, que estaría caracterizado por una miosis, ptosis y anhidrosis de la región facial, además de limitación o dolor hacia el hombro. Okay. Dentro de las condiciones patológicas que podemos observar del plexo braquial, pues va a haber por un involucro neoplásico secundario, generalmente por tumores del surco superior que van a ser por adenocarcinomas, carcinoma de células escamosas, del cáncer pulmonar. Vamos a tener igual por metástasis directa de cáncer de mama o diseminación locorregional de cáncer óseo, mieloma, tiroides o por algún tipo de linfoma. Igualmente, en esta imagen de radiografía podemos ver la radiopacidad hacia el surco superior del tórax, donde podamos con otros estudios ver si tiene alguna clínica, inferir que tiene una afección hacia el plexo braquial. Igualmente, aquí podemos ver la masa apical de derecha en la radiografía, que en esta imagen de resonancia magnética en T1 podemos observar el reemplazo de la grasa del triángulo interescaleno, y el cual va a tener afectación de la arteria subclavia, y podemos aquí con esto inferir que puede estar afectado el plexo braquial. Igualmente, tenemos dos imágenes de tomografía en la cual podemos observar este involucro por esta masa hipodensa hacia el estrecho torácico superior, como involucra
la vasculatura, y esto nos puede dar, pues igual podemos inferir que hay afectación del plexo braquial, y ahí, sobre todo a este nivel, podríamos, si tiene las manifestaciones clínicas, podría dar el síndrome de Horner, y probablemente tenga limitación o dolor en el hombro. Podríamos integrar un síndrome de Pancoast, que ya anteriormente lo mencionamos. Igualmente aquí tenemos otras 4 imágenes, las primeras 3 de tomografía y la última de resonancia magnética, en donde podemos ver en la primera imagen una imagen con densidad de partes blandas en la región supraclavicular izquierda, donde igualmente podemos nosotros inferir que aquí en el punto señalado podría estar afectado algún ramo del plexo braquial. Igualmente estas son imágenes de una paciente con un cáncer de mama metastásico. Igualmente en la imagen en resonancia magnética vamos a ver cómo toda la grasa del triángulo interescalaino va a estar reemplazada por esa masa. Igualmente, pues nosotros ya podríamos inferir que hay una lesión del plexo braquial. ¿Okay? Dentro de las condiciones patológicas primarias, podemos también observar el schwannoma, el neurofibroma y tumor maligno de la vaina nerviosa. Aquí en estas imágenes de tomografía y de resonancia magnética podemos observar esta imagen pues, prácticamente homogénea y hipodensa, que en las secuencias de resonancia magnética se va a comportar hiperintensa en T2, y dentro de la cual sería el comportamiento de un schwannoma. Ok, otras de las condiciones que puedan afectar al plexo braquial son lesiones extrínsecas en la fosa supraclavicular, infecciones torácicas, una plexopatía por radiación o lesiones traumáticas. Igualmente aquí podemos ver en esta imagen de resonancia magnética en T1 lo que está marcado por las flechas, un engrosamiento sobre todo a nivel del trayecto del plexo braquial, lo cual podría corresponder con una plexopatía por radiación. Ok, ya para concluir el tema, cada afección de los nervios anteriormente mencionados nos van a dar un signo o síntoma característico, dentro de los cuales si alguno de nuestros pacientes lo presenta, tendremos que ir a buscar intencionadamente dentro del trayecto, el recorrido de dichos nervios, y esto nos va para nosotros poder determinar y decir al médico tratante si esto va a tener alguna otra implicación terapéutica, si hay y esto aumenta la morbilidad, y al mismo tiempo saber si estos pacientes pueden tener o no ser candidatos a un tratamiento sea quirúrgico o de algún otro tipo. Pues prácticamente sería todo. Muy bien. Como mencionó Miguel en la clase, una de las causas más frecuentes de lesión del nervio frénico es cuando ocurre una cirugía cardíaca, hipotermia, también porque particularmente cuando hay un bypass aortocoronario, mamario, que se coge la arteria mamaria interna, y recordar que el frénico pasa delante de la mamaria interna. Entonces generalmente hay lesión, hay alteración de su irrigación por lesiones de las arterias pericardiofrénicas. Entonces el paciente va a desarrollar una parálisis diafragmática, pero característicamente los pacientes que tienen cirugías cardíacas tienen una parálisis diafragmática que al cabo de las semanas, incluso meses, puede tener una recuperación. Es una lesión transitoria, se puede recuperar el movimiento del diafragma.
No ocurre lo mismo cuando hay una sección o cuando hay una invasión tumoral en la cual prácticamente hay una parálisis permanente. Pero la parálisis de las cirugías cardíacas por hipotermia o por lesión del nervio frénico generalmente son transitorias, se pueden recuperar. ¿Alguien tiene algún comentario? Sabemos que hay un chorro de patologías de cada uno de los nervios, entonces, pues obviamente a nosotros no nos toca tratarlo ni médicamente ni quirúrgicamente, a menos que se trate de un procedimiento de intervención. Nuestro rol es dar una respuesta al síntoma del paciente, por lo tanto tenemos que conocer la clínica y también tenemos que dar una respuesta a los signos radiológicos que veamos en el resto del sistema. Para eso tenemos que conocer la anatomía, tenemos que, si vemos el diafragma elevado, pues buscar a qué nivel frénico está elevado. O si vemos una masa que el cirujano va a operar, pues no limitarnos a decir nada más que está en tórax superior, en el intestino torácico superior. Entonces, nuestro rol como radiólogos es dar una descripción bien detallada de dónde está la lesión, qué estructura se está involucrando, qué tanto está invadiendo para ver si es resecable o no. Entonces, a veces hay síntomas muy vagos que el paciente solamente refiere, no sé, un dolor irradiado hacia el dedo meñique, hacia el dedo anular. Pero pues hay que buscar nosotros desde cuál es la patología afectando a esta estructura. Es muy importante conocer toda la anatomía de cada uno de los nervios, y no solamente los de esta clase, sino en general, para poderle dar una respuesta al médico tratante que nos está refiriendo como expertos en radiología. ¿Alguien más tiene un comentario? Hay algunas lesiones, por ejemplo, el tumor de Pancoast, del sulcus, que a veces son tan grandes que producen múltiples lesiones. Podemos tener síndrome de Horner, podemos tener lesiones plexobraquial, podemos tener trombosis de la vena cava superior. O sea, tumores en esa localización pueden lesionar los nervios múltiples, incluso extenderse más hacia adelante y lesionar el nervio frénico y tener parálisis diafragmática también. ¿Sí? ¿Otro comentario? ¿Puedes poner la imagen del nervio frénico al principio? También otra relación importante que tienen a esta altura el nervio frénico y el nervio vago, una vez que entran a tórax en la región superior, es la presencia de la vena intercostal suprema izquierda. Esta vena intercostal suprema izquierda cruza estamos en el esquema hasta la derecha, tenemos la vena intercostal superior izquierda, la cual drena los primeros dos o tres espacios intercostales posteriores izquierdos. Esta vena, una vez que drena, o sea, desciende los primeros espacios intercostales puede o drenar hacia la miasis accesoria y a través de la miasis accesoria hasta T8 drenar hacia el ácido, o cruzar hacia adelante, como lo estamos viendo en el esquema, teniendo relación con tanto el nervio frénico como el nervio vago. ¿Sí? A esa altura, la vena es lateral al nervio vago y medial al nervio frénico, de posterior a anterior, o sea, respectivamente. O al revés, el nervio vago es posterior y medial a la vena intercostal suprema izquierda y el nervio frénico es interior y lateral a la vena intercostal suprema izquierda. Esa vena sí se ve por tomografía. Entonces, si estamos viendo esa vena, podemos estar topográficamente analizando tanto el frénico como el vago medial o lateral a ella, como tienen esa relación. Otra que iba a decir, del cerrato anterior, si bien su principal función es su principal función en reposo es la fijación de la escápula a la pared torácica gracias a la cisarcosis que existe entre la concavidad escapular hacia la convexidad torácica, gracias al músculo subescapular y el cerrato anterior. Sin embargo, también su principal función motora, ya cuando está ejerciendo una contracción activa, es la propulsión de la escápula hacia adelante para empujar el sol. Es el que dice músculo boxeador. Y por eso también lo de la escápula alada. En el momento que tenemos una disfunción del músculo cerrato anterior, pues no tenemos una fijación de la cisarcosis escapulotorácica. De los troncos simpáticos, si puedes poner el esquema primero. Ahí sí me ve. Los troncos simpáticos, o sea, es una estructura nerviosa, es el sistema periférico que tiene acúmulos de cuerpos neuronales y por eso se llaman ganglios, porque son neuronas que están por fuera del sistema central. Y axones entre ellos, y están por todo el trayecto de la columna vertebral. De hecho, pues también se llama cadena paravertebral.
simpática, porque desde la región superior hasta el coxis tenemos tronco simpático. ¿Sí? Sin embargo, esto se va haciendo cada vez, o sea, de lateral a medial. Si ven cómo tiene un trayecto descendente, en donde comienza superior y lateral, y termina siendo, o sea, se empieza a aproximar hacia la línea media, mientras desciende, hasta que al final, hasta el coxis, se juntan estos dos troncos simpáticos en el ángulo impar, hasta abajo. Y cabe aclarar que este tronco simpático no está dando una, o sea, no viene nada más de T1 a L2. De T1 a L2 es donde provienen las eferencias viscerales simpáticas prediagonales de la médula, en este intermedio lateral, que solamente en esos segmentos hay, y bueno, también en S2 y S4, pero eso es para simpáticos. El punto es que, o sea, la cadena simpática está desde superior, desde la base del cráneo hasta el coxis, no nada más en esa región. Y siempre para vertebral y de un trayecto de lateral a medial, que es lo que quería mencionar. Y no sé, ¿alguna otra cosa que me quería decir? Sí, no, ya, gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? Hay también variantes anatómicas. Los nervios larígeos recurrentes. Puede ser que el nervio larígeo no sea recurrente, que pase directamente del vago al larígeo, como una variante anatómica. ¿Alguien tiene algún comentario?